Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos que vivimos y de las bendiciones que tenemos para la familia. Estamos en los mejores tiempos de las bendiciones de Dios. Estamos en el tiempo del verano, todavía no termina el verano, y es en el verano cuando Dios bendice la tierra. Es en el verano cuando estamos viendo el fruto de la tierra. Es en el verano cuando termina el ciclo anual de la bendición de Dios. Es en el verano cuando estamos viendo nuestra prosperidad económica. Por eso este es un buen tiempo para estudiar de la Biblia y saber todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas en este tiempo, en esta generación que hoy estamos viviendo, donde debemos conocer los principios que están en la Biblia, la palabra profética de Dios. Bienvenidos. Sí, bueno, así como Dios dice en su palabra, ¿no? Que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Sí. Y así como también Él dice, ¿no? Que las bendiciones que Dios da son las que enriquecen, las que prosperan y no añaden tristeza con ellas. Así es. Dios va por delante siempre del hombre y todo lo que el hombre necesita en bienes, sean espirituales, físicos o materiales, van detrás del hombre. Cuando el hombre sigue a Dios, las bendiciones materiales siguen al hombre que cree en Dios. Por eso debemos creer que hay un Creador que nos ama, un Creador que está atento a nuestras necesidades, y por eso tenemos que estar siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, porque de esta manera todo lo que necesitamos en bienes materiales vendrán por añadidura. Hoy estaremos hablando de un tema muy controversial, un tema que para muchos es desconocido, para otros es polémico, pero es un tema importante al conocimiento del hombre en la tierra. Quédense con nosotros. Hoy estaremos hablando de un concepto muy importante como lo es el diezmo. La Biblia dice de que cuando Dios mandó el alimento al pueblo de Israel en el desierto, ellos preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el alimento que Dios nos da? Porque el diezmo tiene que ver con el alimento. Hay alimento, hay diezmo. Hay diezmo es porque hubo alimento. Por eso el verano es tiempo del alimento de Dios. Es el tiempo donde debemos saber cómo perpetuar la bendición de Dios, ya que los ciclos son anuales. Cómo empezar un nuevo ciclo en la bendición de Dios. Por eso hoy hablaremos de un tema muy desconocido, porque hay mucha ignorancia en cuanto al concepto que Dios determinó desde el principio, que tiene que ver con el diezmo. Empezamos leyendo lo que está en Éxodo capítulo 16, versículo 15, donde Dios mandó alimento del cielo. Era el pan del cielo, pan de nobles, dice la Biblia. Y entonces el pueblo de Israel exclamó. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová Dios, os da para comer. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Por eso Jesucristo enseñó cuando vino a la tierra la oración que hoy conocemos como la oración al Padre, la oración del Padre Nuestro. En esa oración, allí Jesucristo enseñó a pedir el pan cada día, dar gracias a Dios por el pan de cada día. Dios es Dios del alimento, creó el cuerpo del ser humano con la necesidad de comer. Para comer tengo que tener un ingreso, tengo que tener recursos económicos para comprar la comida, y para obtener el recurso económico debo tener trabajo. Por eso el trabajo es un don de Dios. Dios da trabajo, Dios da la semilla para trabajar,
Las semillas son los talentos y dones que Dios le pone al hombre para que se desempeñe en la tierra, para que tenga un salario y pueda comprar la comida. Hay todo un proceso, un ciclo alimenticio de Dios y debemos conocerlo, y ese ciclo se cierra en el verano. Por eso el verano es un tiempo de mucha revelación con respecto a la comida, con respecto al salario, con respecto al trabajo, con respecto a la economía. La economía Dios la estableció para que el hombre pueda tener todos los beneficios de lo que Dios puso en la tierra. En la tierra está el oro, la plata, los diamantes, piedras preciosas, el petróleo, pero también de la tierra salen los alimentos propios del hombre, las frutas, las verduras. También de la tierra se alimenta el animal. Por eso todo viene de Dios y Dios lo ha establecido en beneficio del hombre. Lo único que tiene que hacer el hombre es conocer de la palabra de Dios, seguir las instrucciones de la palabra de Dios, porque Dios va por delante y nosotros debemos seguir a Dios, quien está alumbrándonos el camino, y las bendiciones vendrán si obedecemos a Dios. La Biblia habla mucho del diezmo. El diezmo tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el salario, tiene que ver con el trabajo. Yo no puedo tener diezmo si no tengo salario, si no tengo trabajo. Por eso lo primero es lo primero. De Dios sale el trabajo. Es un don de Dios. Vayamos a leer lo que dice la Escritura en Eclesiastés. Allí la Biblia está hablando de que el trabajo viene siendo un don. En Eclesiastés capítulo 3, la Biblia habla allí de el trabajo. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí está clara la palabra de Dios. Este capítulo comienza diciendo todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, hay un tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Dice la Escritura, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo tiene un cumplimiento conforme a la profecía en el tiempo de Dios. Por eso todos los días debemos caminar con Dios. Dios marca los tiempos para el hombre en la tierra. Antes de salir de casa hay que orar, poniéndonos en cobertura de protección de Dios. Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Hay un enemigo del hombre, un enemigo de Dios, un enemigo de las bendiciones de Dios. Es la serpiente antigua que engañó a Eva, es Satanás el diablo. Es un ladrón, está al acecho de todas las bendiciones que Dios le da al hombre. Por eso el diablo quiere robar y se especializa en el dinero. Donde hay dinero está el ladrón al acecho para robar lo que tiene el hombre. Por eso todo comienza con el trabajo. El trabajo trae dinero. El dinero sirve para comprar la comida. Dice la Escritura en el versículo 12 y 13 de Eclesiastés 3. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida,
y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es un don de Dios el trabajo y la comida. Y Dios dijo, a través de la comida el hombre se alegrará. Donde hay prosperidad, donde hay abundancia de alimento, hay alegría. Por eso dijo Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Trabajamos para comer y estar contentos, alegres y dar gracias al Dios que nos dio trabajo, nos dio salario, nos dio el alimento. No confundamos la fuente de bendición que es Dios con el recurso que Dios usa. Todo recurso que Dios usa para bendecir al hombre es otro hombre. Por eso, de pronto estudiamos y salimos al mercado de trabajo y alguien nos abre una puerta de una empresa, de un negocio, para tener un trabajo. ¿Quién es? Una persona, un ser humano. Ese es el recurso de Dios, pero no es la fuente. Dios preparó todo ello para ese tiempo, el tiempo del trabajo, el tiempo de puertas abiertas. Se le conoce como la gracia de Dios. Dios le da gracia al ser humano para que tenga trabajo, para que tenga para comer, para que tenga para vivir. Todo viene de Dios. Generalmente nosotros a veces le damos gracias al hombre y creemos que es el hombre quien nos bendice y no le damos la gracia a la fuente de la bendición que es Dios. Por eso vino Jesucristo para enseñarnos la verdad y ser libres del engaño del diablo, porque el diablo nos engaña. Jesucristo vino para desenmascarar las artimañas del diablo. Hoy, gracias a Jesucristo, tenemos este conocimiento revelado ya por el Espíritu Santo para entender que la fuente de bendición es Dios. Leamos lo que está en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, donde la Biblia habla de la fuente. La fuente es Dios y Dios nos da la bendición por medio de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Dios hecho un ser humano, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el camino lo ha trazado Jesucristo. Sigamos las huellas de Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio. No para que las personas tengan una religión más, no, para que el hombre pueda conocer la verdad, salir de las tinieblas, del engaño del enemigo, del engaño de Satanás y empezar a vivir la vida que Dios determinó desde el principio. Dios quiere que vivamos bien, que tengamos salud, que nos gocemos del fruto del trabajo. Debemos aprender a bendecir el trabajo porque viene de Dios, es un don y por eso Dios nos prueba en cuanto a la gratitud. ¿Somos agradecidos? Jesucristo vino a mostrar el camino. Es lo que dice Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La fuente de bendición está en el Padre y el Padre ha dado todo al hombre en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy en día todo lo que necesita el hombre tiene que ser en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo vino a enseñar de la oración. La oración es pedirle a Dios el Padre lo que necesitamos en la tierra. Todo está dado ya en Cristo Jesús. Una primavera, Jesucristo derrotó al diablo. Después de la primavera fue el verano. El verano es recoger lo que ya Cristo logró para nosotros. Nosotros recogemos bendición porque la maldición quedó
crucificada en la cruz del Calvario, una primavera. Fue en primavera que Cristo derrotó al diablo. Fue en primavera que Cristo rompió la maldición de la pobreza, de la ruina, de la enfermedad, de toda maldición de la familia. Y fue en primavera que Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene 21 siglos. Estamos en el siglo XXI después de Cristo. Hace 21 siglos Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para predicar la bendición en Cristo. Por eso la iglesia entró a la temporada del verano para recoger la bendición de Dios. Estamos hablando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Se le conoce como la evangelización del mundo. Este es el tiempo para dar a conocer a Jesucristo, el único que puede ayudar al ser humano aquí en la tierra. Después del verano, el verano ya es lo último del tiempo. Viene el verano. El otoño. Es en el otoño donde debemos sembrar para iniciar otro ciclo. Si el Señor Jesucristo no regresa en un año, bueno, esperaremos a Jesucristo otro año. Los ciclos de Dios son anuales. Así que un ciclo termina en el verano y comienza en el otoño. Por eso debemos estar atentos a este ciclo de Dios. Y este ciclo es conectado entre lo que es el verano y el otoño por medio del diezmo. El diezmo es un concepto muy importante de conocer, entender y aplicar para que siempre nos vaya bien en la tierra. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es un número. Vayamos a leer lo que está en Levítico capítulo 27, versículo 30. El diezmo es un número que Dios ha apartado para sí, o sea, es una cantidad determinada que Dios aparta para sí. Es una mínima parte de los bienes y riquezas que Dios nos da y lo consagra Dios para Él. Es de Dios. Debemos considerar esto. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová, ese es el diezmo. El diezmo no es del hombre, el diezmo es de Dios. Dios da el trabajo, da el salario, del salario viene el diezmo que apartamos. Es la 10ª parte, es una cantidad, es un número. Este número es importante. Dios puso 10 dedos en las manos. Tenemos en el cuerpo 2 manos, cada mano con 5 dedos. La suma de los dedos hace el 10. Hoy, laboralmente, se identifica al trabajo como la mano de obra. Así se identifica el trabajo. ¿De dónde es la mano de obra? De los 10 dedos que ponemos en acción. Por eso todo está vinculado. El diezmo parte de Dios y Dios considera el número. Malaquías capítulo 3 versículo 10, el diezmo habla de prueba. Es por medio del diezmo que probamos a Dios. Dios quiere que probemos. Dios es dador, Dios es misericordioso y dador de todos los bienes que necesita el hombre en la tierra. Dios habla de promesas y Dios dice, pruébenme que voy a cumplir cada promesa que le estoy dando al hombre, siempre y cuando el hombre crea en la palabra y obedezca la palabra. Dios cumple su promesa. Por eso Dios dice, pruébenme. Y el recurso de prueba es el diezmo. Por eso Dios lo estableció. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa,
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios es Dios de bendición sobreabundante. Por eso Dios dice, pruébenme con el diezmo. El diezmo es de Dios, Dios lo ha apartado para Él, lo ha santificado. El trabajo es el don de Dios donde parte la bendición del diezmo, ¿sí? Sí, es la única parte en la Biblia donde Dios dice, pruébenme. Exactamente, es la única parte de todas las escrituras donde Dios le dice al hombre, pruébenme que soy Dios. Exacto, porque al dar el diezmo es parte de confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, a cambio que Dios va a hacer grandes cosas para nosotros, más de las que pensamos o imaginamos. Así es, por eso el número 10 es un número de prueba. Primeramente Dios dice, Dios lo estableció, es el diezmo con lo que el hombre me va a probar. Si Dios nos da trabajo, primeramente Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da trabajo, Dios nos da el salario para comprar el alimento. A través del alimento hay entonces energía, fuerzas, la capacidad para el trabajar. Entonces a través del trabajo obtenemos el alimento. Entonces, si ya tengo trabajo, ya tengo salario, ya tengo la comida, ahora aparto lo que es de Dios en agradecimiento, porque Dios dijo, aparten el diezmo para mí y pruébenme de que a través de este diezmo van a haber más milagros. Sí, de hecho el número 10 significa perfección. Sí. O sea que, el 10 también habla de totalidad, sí. Nos habla de perfección. Por eso vemos la calificación más alta en un examen es 10. Así como también, vemos 10, tiene que ver también con nuestros dedos. Tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Entonces nos habla de la perfección de Dios que está en nosotros. Y es lo único que pide Dios, que le creamos y obedezcamos. Que le creamos, obedezcamos, porque al dar nuestro diezmo, Dios se compromete a ser perfecto para nosotros. Sí, o sea, ¿qué dificultad hay si el hombre todo lo ha recibido? Todo lo que tiene el hombre lo ha recibido de Dios. ¿Qué le cuesta ahora al hombre apartar una mínima parte que es el diezmo y ponerla en las manos de Dios? Si todo viene de Dios. Sí. Nada ha hecho el hombre para merecer la bendición de Dios. Sí, de hecho, todo ha sido por la gracia de Dios. Sí, el número 10, si dividimos el 10, queda 1 y queda 0. Sí. El 0 puede representar a nosotros, porque realmente nosotros no hemos ganado nada. Nada. No merecemos nada, de acuerdo también a la palabra, no merecemos nada. Todo ha sido por la gracia de Dios a nosotros. Y es ahí donde nosotros, como 0, necesitamos el número 1 en nosotros, sí, para que se forme el 10. El 10. Allí se muestra el amor de Dios. El amor se demuestra en el dar. Y el primer dador es Dios el Padre. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, al pecador, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se demuestra en el dar y Dios el Padre es un dador. Todo lo que el hombre tiene en el planeta Tierra ha venido de Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Lo que tienes en tu cuerpo, amigo, amiga, la ropa, el vestido, el calzado, la casa donde vives, la tierra donde estás pisando, tienes un automóvil, tienes propiedades, tienes recursos económicos en el banco. Todo este recurso, todos estos bienes han venido para favorecerte por la gracia de Dios. Ahora tenemos que ser agradecidos. Y Dios por eso dice, pruébenme que seguiré bendiciendo, abriendo las ventanas de los cielos para seguir derramando bendiciones sobreabundantes sobre su vida.
Si ya hay trabajo, ya hay salario y hay comida, no nos debe costar nada apartar la 10ª parte de un ingreso para consagrarlo a Dios, para repetir el ciclo de la bendición de Dios. Y Dios nos seguirá bendiciendo en incremento. Cada ciclo es un incremento, es un incremento, es un incremento. En lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Por eso el diablo toma muy seriamente el diezmo. El diablo está al acecho del diezmo. El diablo está al acecho de la ofrenda. El diablo está al acecho del dinero que Dios pone en las manos del ser humano. El diablo es un ladrón. Jesucristo lo dijo así en Juan 10:10. Pero el enemigo trata de perturbar al hombre. La Biblia habla en el libro de Job. En el libro de Job encontramos cómo el diablo tiene su propio pensamiento, y un día, dice la Escritura, se presentó Satanás delante de Dios y Dios probó. Viene el tiempo de la prueba. El recurso de prueba era Satanás, el recurso de prueba al hombre. Y entonces Dios probó a Job. Job estaba bajo protección, era un hombre próspero, un hombre rico. Era un hombre favorecido por Dios. Y el diablo le dijo: quítale la protección y vas a ver cómo él te maldice. Entonces Dios permitió que el diablo le quitara las propiedades a Job. Pero Dios le dijo al diablo: no toques su vida. Así que el diablo cumplió y destruyó las propiedades de Job. ¿Qué fue lo que dijo aquí el diablo cuando se presentó en segunda ocasión delante de Dios? El diablo dijo en Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene, dinero, recursos, bienes, terrenos, casas, propiedades, todo lo va a dar por su propia vida. Es el término que hoy oímos: le vendió su alma al diablo. Hay personas que por el afán del dinero, por la codicia, la avaricia, por obtener más y más, hacen un pacto con Satanás. Se le conoce como vender el alma al diablo. Es el cumplimiento de esta palabra. El diablo dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Por eso Dios es Dios de riquezas, es Dios de bendiciones, pero Dios advierte: cuidado con la codicia, cuidado con la avaricia, que es idolatría. No hagan del dinero su propio Dios. El dinero no es Dios. El dinero es solamente un recurso que Dios da en su gracia y misericordia para que el hombre tenga para vivir, para que el hombre tenga para comer. Pero no detengas el dinero, no ames el dinero. Tienes que entender de que el dinero es un recurso que Dios da para servirle. Así que por eso somos probados, la prueba del dinero. Y por eso debemos saber que cuando vamos a diezmar y a ofrendar, el diablo ataca a esa persona como nunca. Empieza el diablo a traer los problemas circunstanciales de la vida diaria, escasez. Viene el enemigo para que el hombre se endeude. La deuda es la trampa del diablo cuando muchas personas están en cautividad ya de la deuda. Así que todo esto es instrumento del enemigo. La Biblia dice que un día Jesucristo habló de lo que vendría al futuro y estamos en ese futuro. Jesucristo habló de cómo el enemigo atacaría a la iglesia, a los que han creído en Jesucristo. Y hay una iglesia de prueba. El dinero es un recurso de prueba. Y hay una iglesia de prueba
establecida en las Escrituras. Jesucristo habló de esta iglesia en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, Jesucristo se refirió a esta iglesia de Esmirna. Vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Allí Jesucristo está hablando de la prueba. Habla del número 10. El 10 es un número que Dios se ha apartado para sí. Es un número que tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la santidad. El diezmo es cosa santa de Dios, pero también es un recurso de prueba. No puede el enemigo ir más allá de lo establecido por Dios. Y aquí tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo. Una iglesia como la de Esmirna en los tiempos del apóstol Juan, a fines del siglo I, Jesucristo revela el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, y esta revelación es importante para los tiempos de hoy. Habla de una iglesia que se consideraba pobre cuando era rica. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a leer en Apocalipsis 2, donde habla de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico, le dice Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué pobreza? Porque el diablo está atacando la economía. El diablo ataca la economía de ciudades, naciones. El diablo ataca donde hay prosperidad. Por eso en los tiempos de la iglesia de Esmirna había pobreza. Y esta iglesia trabajaba en Esmirna en medio de una economía crítica, en medio de una economía en problemas. Así que ellos se consideraban pobres cuando Dios dijo, son ricos. La riqueza viene de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece. Y esta iglesia de Esmirna tenía muchas bendiciones de Dios, las riquezas de Dios. Pero en lo material estaban considerando todo lo que veían a su alrededor: pobreza, escasez, ruina económica. Pero Dios le dijo, son ricos. También le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Allí está la prueba, la prueba. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo, es el diablo, el recurso es el diablo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Prueba, el número 10, número de prueba. Sed fiel hasta la muerte. Por eso Dios dijo, probadme con respecto al diezmo. Pero aquí tenemos entonces cómo Dios permite esta prueba, y la prueba tiene que ver con Satanás. El diablo está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es un recurso de prueba. Aquí está probando a la iglesia de Esmirna. ¿Puedes volver a leer otra vez? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, Dios quiere que seamos vencedores de toda prueba, de toda circunstancia. Por eso, amigo, amiga, tenemos que refugiarnos en Jesucristo, el único quien venció al diablo. En Jesucristo podemos pasar todo tipo de prueba. El único que fue tentado y no cayó en la tentación fue Jesucristo. Jesucristo fue probado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Así que por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que toda persona pase la prueba. La prueba del dinero. Muchas personas despiertan ese interés por el dinero, la codicia, la avaricia. Todo esto es el recurso del diablo para atrapar a la gente en la corrupción de la carne. Hoy se habla mucho de corrupción. La Biblia habla de la concupiscencia que está en la carne. Es la naturaleza pecaminosa
en que hemos nacido debido al pecado que cometió Adán y Eva. A esto vino Jesucristo. Cristo es considerado el segundo Adán. En el primer Adán todos nacemos en muerte espiritual, pero en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Él resucitó de los muertos, y cuando aceptamos la vida de Jesucristo, entramos entonces a la vida espiritual, entramos a una vida nueva. Y por eso tenemos que ir al estudio de la Biblia. Para eso son las iglesias locales en una ciudad, para eso son los pastores y ministros, para enseñar de la Biblia, para enseñar cómo mantenernos en la prueba aquí en la tierra. El diablo usará el dinero para probarnos, para querer atrapar a muchas personas, pero el que pase la prueba no verá muerte, dice la Escritura, la vida estará allí. Por eso tenemos que refugiarnos en Jesucristo, el único que podrá ayudarnos. En Efesios 6:10 dice la Biblia: someteos a Dios y al poder de su fuerza. Debemos refugiarnos en Dios y en el Espíritu Santo para poder estar caminando en esta tierra. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Mande? Fortalecernos. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesucristo vino para revelar muchos secretos que están en el reino de Dios. La Biblia habla de revelaciones de todos los secretos que Dios tiene para el hombre, pero la revelación viene por medio de Jesucristo. Si una persona no cree en Jesucristo, rechaza a Jesucristo, ¿cómo va a conocer acerca del diezmo, de la ofrenda, de las bendiciones, de prosperidad que Dios tiene para el hombre en la tierra? No lo conocerá. Por eso hay tanta confusión. Hay personas que crean sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias teologías, cuando el diezmo es algo muy práctico de entender. Tiene que ver con la naturaleza del cuerpo humano. El cuerpo necesita comer. Para comer hay que tener comida. La comida viene del dinero. Hay que tener dinero. El dinero viene del trabajo y la fuente del trabajo es Dios. Así que todo viene de Dios, y el diezmo es el sello de la bendición de Dios en cuanto a la comida. Por eso tiene que ver con la comida. Por eso el pueblo de Israel, cuando recibió el maná en el desierto, dijo: ¿qué es esto? Muchos así hablan hoy. ¿Qué es esto del diezmo? No lo entiendo. Pero si empezamos a entender de que Dios es el creador del ser humano, del cuerpo humano, del sistema digestivo, necesitamos comer para tener vida y salud. Tenemos que tener la energía necesaria para caminar y movernos. Dios nos da un cerebro y pone la inteligencia. Dios nos da dones y talentos. Por eso muchas personas aplican dones y talentos en el mercado de trabajo para trabajar y recibir un salario. Unos trabajarán intelectualmente, otros trabajarán manualmente, otros combinarán el intelecto con la mano de obra. Y hay personas que están obteniendo todo recurso gracias a esos talentos que Dios ha puesto. No estamos aquí en la tierra sin talentos. Todo talento, todo don, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado en bienes, en talentos, es para servir al prójimo. Para eso Dios nos creó. Por eso fuimos creados para vivir en sociedad, para servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, porque todos venimos de Dios. Y Jesucristo vino a reconciliar a toda la humanidad perdida, a reconciliarla con Dios. De esto se trata la evangelización, que las personas se acerquen a Dios y ya en Dios empezar a conocer los secretos
de los misterios de Dios. El dinero es un secreto. El diezmo tiene que ver con un secreto ya revelado por el Espíritu Santo. Por eso los entendidos entienden y debemos por eso humillarnos delante de Dios, reconociendo de que hemos sido arrogantes y soberbios, y por eso Dios pide arrepentimiento. El que se arrepiente de sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Dios es Dios de bendición. En Deuteronomio 8, versículo 18, allí Dios está hablando que es Dios quien da el poder para hacer riquezas. El hombre es rico por el favor y la gracia de Dios. Toda persona que llega a tener riquezas debe darle gracias a Dios porque ha venido de Dios. Leamos Deuteronomio 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí las riquezas que habla la Escritura es para la confirmación del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham estaba en condiciones deplorables en su economía y en su vida espiritual, porque la familia de Abraham, el padre de Abraham, era adorador de ídolos. Y la Biblia dice en el Salmo 106 que la idolatría es causa de ruina. La familia de Abraham estaba en ruina y Dios se acercó a un hombre pecador como Abraham y Dios habló con Abraham. Si Abraham obedecía las instrucciones de Dios, Dios lo bendeciría. Por eso Dios estableció un pacto de prosperidad para prosperar a Abraham, porque Abraham estaba viviendo en una tierra muy mala en cuanto a el ambiente que él vivía por la idolatría, y por eso Dios le dijo: salte de esta tierra, salte de tu propia parentela y muévete a una nueva tierra que yo te daré. Dios hizo un pacto de bendición a Abraham y el sello estaba allí. Abraham creyó y dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham, y Abraham fue uno de los hombres más prósperos, más enriquecidos de su generación. La Biblia dice que Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec y le dio los diezmos de todo. Dios da el poder para hacer riquezas. Las riquezas estaban en las manos de Abraham y Abraham sacó el diezmo de las riquezas y se lo dio a Dios. Por eso todo principio de bendición empieza desde Abraham para nosotros. Ahora en Cristo recibimos esas bendiciones de Abraham. Por eso Dios dice: yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que hice con tus padres, le dijo Dios a Israel. Leamos en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 2, donde habla ya en el Nuevo Testamento cómo Dios bendijo a Abraham, y Abraham entregó los diezmos de todo lo que Dios había puesto en las manos de Abraham, lo entregó a Melquisedec, que era el sacerdote establecido por Dios. A quien asimismo dio Abraham 7:1. 7:1, porque 2. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí tenemos al padre Abraham, padre de la fe, cómo Dios estableció un pacto de bendición, y por eso la primera persona en bendición que entregó los diezmos a Dios fue Abraham. Y luego dice, hablando de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham
el padre dio diezmos del botín. Ahora nosotros estamos en Cristo, dice la Biblia en Gálatas. Allí la Biblia habla de que nosotros los cristianos que hemos creído en Jesucristo, el Evangelio se predica a toda persona y toda persona que recibe a Jesucristo pasa a ser una persona cristiana, pasa a formar parte de la iglesia y ahora dice la Biblia, somos herederos de las bendiciones que Dios estableció desde Abraham. Todo ello está ya en el Nuevo Testamento. La bendición también es para nosotros en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3 dice la Escritura, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Dios hizo la promesa desde Abraham y Abraham obedeció. Ahora Abraham es el padre de la fe. Pero todos si Abraham los que son de dio fe los diezmos a son Dios hijos de Abraham. y somos linaje de Abraham o hijos de Abraham, ¿cómo no vamos a Por darle a eso Dios, no? tenemos que seguir. Porque hay las huellas trazadas hay por mucha Dios. doctrina que está mal entendida, que no es de Dios, que dicen que los diezmos no se deben dar ese tiempo. Porque entran a conceptos Exacto. ya teológicos, religiosos. ¿Por qué no vamos a un principio propio de lo que Dios estableció? El diezmo tiene que ver con la comida, el alimento. Quita el Así diezmo, es. quitas la comida. Además, Quitas el trabajo. Hace rato decías que el diablo siempre está muy pendiente. Sí. Sí, porque quiere devorar, pero también es porque allí dice en Malaquías que Dios habla y le pregunta al pueblo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? O sea, está hablando del hombre genérico. Dice, pues me habéis robado. ¿Por qué? En mis diezmos y ofrendas. Allí vemos la obra del diablo. Y entonces, Él es ladrón, robando. entonces hay una maldición. Por Malditos eso el sois diablo con quiere maldición. que vivamos fuera de las bendiciones de Dios. Una maldición es la ausencia Por de eso, la pero bendición de Dios. cuando la gente no diezma, le da derecho al diablo para meterse en su economía, Así es. en su vida y para causar pobreza. Por eso tenemos que O conocer. sea, por eso el diablo está pendiente quién no está diezmando para poder atacarlo, poder enviar sus espíritus de maldición para que sean pobres y que no tengan lo suficiente. Sí, Por ejemplo, el en 1 diablo va Corintios, tras la huella del dinero. en 1 Corintios 12, ahí dice, ¿no? Que debemos de dar a Dios para que Él nos bendiga y tengamos para dar Sí. hasta otros, ¿no? Es que el dinero es un recurso solamente. Así es. Las riquezas vienen de Dios, pero Dios da las riquezas para que podamos servirle aquí en la tierra, sirviéndole al prójimo. Pero el diablo trata de robar lo que Dios apartó. Dios apartó el diezmo y la ofrenda. El diablo trata de que el ser humano no conozca y no dé del diezmo y la ofrenda y se convierte en un ladrón. Por eso Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Esto habla de que la obra del diablo está allí. Entonces viene la maldición. Por eso tenemos que salir de todo ningún ladrón ello. puede entrar al reino de los No, cielos. Entonces, está bien tremenda esa palabra. Así es. Sí. Hay mucha enseñanza que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Sí, otro factor es que bueno, hablar del diezmo y la ofrenda es que aparecen no solamente en el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo. Sí, tanto en el Antiguo como el Nuevo. Así como todos los capítulos de la Biblia hablan de Jesucristo, así también podemos encontrar en todos los capítulos de finanzas, Sí. de incremento, de prosperidad. Más del 60% de las parábolas dichas por el Señor Jesús tenían que ver con el manejo de los bienes terrenales, de los bienes materiales. Así es. En otras palabras, tenía que ver con asuntos recordar económicos. El momento en que Dios está hablando del diezmo ahí en los evangelios, donde dice que diezmaban los ricos, ¿no? Sí. Pero que una mujer pobre, que no tenía nada más que un centavo, unas céntimas, ella dio lo último que le quedaba. Sí. Y Dios estaba muy pendiente de esas ofrendas, ¿no? Había un lugar apartado para Así las es. ofrendas y Jesucristo se sentó en el altar de las ofrendas a mirar lo que la gente estaba haciendo. Dios nos está observando. El dinero es un recurso de prueba.
La prueba del diezmo, la prueba de la ofrenda. Dios nos está probando. Por eso tenemos que conocer todo lo que está escrito. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, pero yo no podría conocer o entender lo que está explicado en el Nuevo Testamento si no conozco el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están los fundamentos, los principios. Toda obra de Dios tiene un principio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese principio Dios lo estableció desde los tiempos de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dios lo estableció en el Antiguo Testamento. Por eso, gracias al Espíritu Santo, podemos entender lo que Dios estableció desde los tiempos antiguos, y puedo hoy, siglo XXI, comprender de una manera sencilla y práctica toda la enseñanza que Dios quiere para nuestra vida al tiempo de hoy. Y hablando de Jesucristo, ¿no? De su ministerio, hay dos ocasiones, por lo menos en la Biblia, que menciona que Él estuvo en el lugar de las ofrendas. Sí. Y una tiene que ver con esta viuda pobre, ¿no? Así que es. dice que Jesús estaba ahí sentado, ¿no? O estaba viendo, pues. Y los ricos, dice, daban de su riqueza, ¿no? Es como dar una pluma Sí, de su gallo. Tenía mucha riqueza y bueno, Exacto. no se esforzaba Y es nada. que en ese tiempo, pues, la ofrenda tenía que sonar. Y es porque- que la ofrenda tiene que ser en sacrificio. Exacto, pero en ese tiempo la ofrenda, uno sabía que daba buena ofrenda si sonaba. Entonces, porque eran oro y piedras y cosas así. Entonces, los ricos prácticamente iban a exhibir que estaban ofrendando. Sí. En cambio, esta mujer nada más dio 2 monedas. Y esta mujer, ahora sí, Jesucristo le dice a los discípulos, esta mujer ha dado más que los demás porque ella ha dado todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, puso toda su confianza en Dios. Puso toda su confianza en Dios. Su vida, porque eso era alimento, era vida Sí, para tal ella. vez dio su último alimento o lo último que tenía, prácticamente lo dio. Y estoy seguro que Dios la sustentó de por vida. Sí. Y la otra ocasión es cuando en Juan capítulo 8, cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Dice ahí en ese mismo capítulo 8 que lo dijo en el lugar de las ofrendas. Así es. Hay muchos pasajes en la vida del Señor Jesucristo que tienen que ver con el manejo del dinero. Para entender lo que sucedió con la viuda dio en sacrificio. Así es. El hombre rico no No dio daba en el sacrificio, no dio el sacrificio. Y la ofrenda Dio debe lo que ser, le sobraba, dice el la Señor. ofrenda debe ser sacrificio. en sacrificio. O sea, el sacrificio a veces Si duele, no ¿no? te va a Pues doler sí. dar un recurso económico, no es ofrenda. La ofrenda es lo que nos cuesta dar. Pero si no nos cuesta dar, no es ofrenda. Cualquiera puede dar de lo que le sobra. En cambio, esta mujer fue elogiada por Jesucristo porque de su pobreza dio y Dios la bendijo. Porque Dios bendice al dador Alegre. Así que hay mucha enseñanza y seguiremos hablando de este tema en nuestro próximo programa. Hay mucho que todavía enseñar conforme a los tiempos que estamos viviendo y por eso seguiremos hablando más adelante de lo que es el diezmo que Dios ha apartado para bendecirnos a nosotros. Dios es el dador del trabajo. Si tienes un trabajo, amigo, que nos estás viendo, seas cristiano o no cristiano, ya tienes trabajo. Dios no desampara a nadie. El trabajo viene de Dios. Dios por el trabajo te da salario y por el salario tendrás para Comida. comer. Exacto. Lo que sucede con las personas que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia, es que no saben que el trabajo vino de Dios y por eso no saben del diezmo. ¿Cuándo empezamos a conocer del diezmo? Cuando ya estamos en una iglesia.
pero es. no necesariamente Pero el que está dentro de la iglesia debe diezmar. Aún en las iglesias, las personas no quieren diezmar y están robándole a Dios, Sí, pero y viene maldición sobre sus así es, vidas. pero no necesariamente el que es cristiano tiene que diezmar. El diezmo es para todos, si tienen trabajos es para todos, O sea, es para toda la gente, Para sea todo. cristiano o no. toda persona. Hay mucha enseñanza, tenemos el caso de Cornelio. Cornelio diezmaba o ofrendaba y no era salvo. No tenía la salvación. Dios por eso mandó el ángel para que fuera por explicarle de la salvación y fuera por Pedro para que Pedro le predicara el evangelio. Cornelio era un gentil que ofrendaba en el reino de Dios, pero no era salvo. Y todo lo que había Así dado, que había hay hecho un mucha memorial enseñanza, delante sí. de la presencia de Dios, porque todo lo que damos en el cielo, los ángeles lo apuntan. Por eso El debemos otro conocer. centurión romano también, el que su criado que estaba enfermo, También. el centurión romano, que bueno, ahí la gente fue que se le acercó a Jesucristo a decirle, es justo que él haga ese milagro porque Él nos ha ayudado él mucho. nos ha ayudado e hizo una Económicamente, sinagoga. así Él es. había hecho una sinagoga. De su dinero que él tenía, de su trabajo, estaba apoyando la obra de Dios, ¿sí? Entonces estaba reconociendo Y era un centurión a Dios. romano. Era un gentil, un hombre centurión. O sea, Aunque la esa Biblia- orden es para todos, sean cristianos Sí, o no. Es para todos pero los cuando hombres. conocemos esta verdad del diezmo, cuando ya estamos en Cristo, O sea, una persona empezamos a pregunta, conocer. por La ejemplo, primera enseñanza de todo pastor debe ser la enseñanza del diezmo y la ofrenda. Bueno, pues el tiempo ya se nos fue. Gracias por habernos acompañado y seguiremos hablando de este tema en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.